La prueba de los cuchillos largos. Pero, si nosotros somos tu pueblo. Fadawar, un hombre alto, de piel oscura y nariz respingona, hablaba con el mismo énfasis y las mismas vocales con acento que Nasuada recordaba haber oído durante su infancia en Fadderdur, cuando los emisarios de la tribu de su padre llegaban y ella se sentaba en el regazo de Agiad, adormilada, mientras ellos hablaban y fumaba la hierba del cardo. Nasuada levantó la mirada hacia Fedawar. Le habría gustado medir 30 centímetros más para poder mirar a aquel señor de la guerra y a sus 4 criados a los ojos. Aun así, estaba acostumbrada a que los hombres la miraran desde arriba. Le resultaba mucho más desconcertante el hecho de encontrarse entre un grupo de personas de tez morena como la suya. Era una experiencia nueva no ser el objeto de las mismas miradas curiosas y de los murmullos de la gente. Estaba de pie, ante la silla tallada desde la que concedía audiencia una de las pocas sillas sólidas que habían traído consigo los bardenos en su campaña, dentro de su pabellón de mando rojo. El sol estaba a punto de ponerse y sus rayos se filtraban a través del lado derecho del pabellón, como si fuera un vitral, creando un brillo rojizo en su interior. Una larga mesa baja, cubierta de informes y mapas, ocupaba la mitad del pabellón. Sabía que frente a la entrada de la gran tienda estaban los 6 miembros de su guardia personal, 2 humanos, 2 enanos y 2 zúrgalos, esperando con las armas desenfundadas, listos para atacarla a la mínima indicación de que estaba en peligro. Jormundur, su comandante más anciano y de mayor confianza, le había puesto guardaespaldas desde el día de la muerte de Agiad, pero nunca tantos ni durante tanto tiempo. No obstante, el día tras la batalla de los Llanos Ardientes, Jormundur expresó su profunda preocupación por su seguridad, algo que, según dijo, muchas veces le hacía pasar las noches despierto con un ardor en el estómago. Dado que ya habían intentado matarla en Averon y que Murtagh ya había conseguido asesinar al rey Odgar menos de una semana antes, Jormundur opinaba que Nasuada debía crear una fuerza destinada exclusivamente a su defensa. Ella se había opuesto a tal medida por considerarla exagerada, pero no había conseguido convencer a Jormundur, que había amenazado con renunciar a su cargo si ella se negaba a adoptar lo que consideraba una preocupación necesaria. Al final, Nasuada había aceptado, aunque luego se había pasado una hora discutiendo sobre el número de guardias que debía tener. Él quería una docena, o más, en todo momento. Ella quería 4 o menos. Acordaron que fueran 6, cifra que a Nasuada aún le parecía exagerada. No quería que pareciera que estaba preocupada, o peor aún, que intentaba intimidar a sus interlocutores. Pero sus protestas no habían conseguido convencer a Jormundur. Le acusó de ser un viejo tozudo alarmista, pero él se rió y respondió: mejor ser un viejo tozudo alarmista que una jovencita inconsciente que muere antes de su hora. Como los miembros de su guardia hacían turnos de 6 horas, el número total de guerreros asignados para la protección de Nasuada era de 34, incluidos 10 de reserva que sustituirían a sus compañeros en caso de enfermedad, lesión o muerte. La propia Nasuada había insistido en reclutar a los soldados de cada una de las 3 razas mortales aliadas contra Galbatorix. Esperaba que de este modo se creara una mayor solidaridad entre ellas, dando al mismo tiempo la imagen de que representaba los intereses de todas las razas a su mando, no solo de los humanos. También habría incluido a los elfos, pero en aquel momento Aria era la única elfa que combatía junto a los bardenos y sus aliados, y los 12 hechiceros que había enviado Islanzadi para proteger a Eragon aún no habían llegado. Para decepción de Nasuada, los guardas humanos y enanos se mostraban hostiles ante los húrgalos con los que montaban guardia, reacción que había previsto pero que no había sido capaz de evitar o mitigar. Sabía que haría falta más de una batalla en el mismo bando para suavizar las tensiones entre razas que se habían enfrentado y odiado durante generaciones. Aun así, le pareció alentador que los guerreros decidieran llamar a su cuerpo los halcones de la noche, para hacer mención tanto a su color como al hecho de que los húrgalos la llamaban siempre acosadora de la noche. Aunque nunca lo habría admitido ante Jormundur,
Nasuada enseguida se había sentido más segura con los guardias. Además de ser maestros de sus respectivas armas, los humanos de la espada, los enanos con sus hachas y los húrgalos con su excéntrica colección de instrumentos, muchos de los guerreros eran hábiles magos, y todos le habían jurado lealtad eterna en el idioma antiguo. Desde el día en que los halcones de la noche iniciaron su labor, no habían dejado a Nasuada a solas con nadie, salvo con Farika, su sierva personal. Eso hasta aquel momento. Nasuada les había mandado salir del pabellón porque sabía que su entrevista con Fadawar podía llevar a un derramamiento de sangre que los halcones de la noche, con su sentido del deber, se sentirían obligados a evitar. Aun así, no estaba completamente indefensa. Tenía una daga oculta entre los pliegues de su vestido y un cuchillo aún más pequeño en el corpiño. Además, justo detrás de la cortina situada tras la silla de Nasuada, se encontraba Elba, la niña bruja clarividente, lista para intervenir en caso necesario. Fadawar apoyó en el suelo su cetro, de más de 1 metro de largo. El bastón grabado estaba hecho de oro sólido, al igual que su fantástica colección de joyas. Unos brazaletes de oro le cubrían los antebrazos. Un pectoral de oro batido le tapaba el pecho. Unas largas y gruesas cadenas de oro le colgaban del cuello. En los lóbulos de las orejas lucían unos discos de oro blanco repujado y en lo alto de la cabeza descansaba una resplandeciente corona de oro de unas proporciones enormes. Nasuada se preguntó cómo podría soportar aquel peso el cuello de Fadawar sin venirse adelante, y cómo conseguía mantener en su sitio aquella monumental pieza de metal. Aquella torre de metal medía al menos 70 centímetros de alto y daba la impresión de que tenía que llevarla atornillada al hueso del cráneo para que no se le moviera. Los hombres de Fadawar iban engalanados de modo parecido, aunque menos opulento. Parecía ser que todo aquel oro debía servir para proclamar no solo su riqueza, sino también la clase social y las hazañas de cada uno de ellos y la habilidad de los célebres artesanos de su tribu. Los pueblos de piel morena de Alagaesia, tanto los nómadas como los que vivían en ciudades, gozaban de fama por la calidad de sus joyas, que podían llegar a compararse con las de los enanos. La propia Nasuada poseía algunas piezas, pero había decidido no ponérselas. Sus pobres joyas no podían competir con el esplendor de Fadawar. Por otra parte, opinaba que no era buena idea alinearse con ningún grupo en particular, por mucho dinero o influencias que tuviera, cuando tenía que tratar y hablar por todas y cada una de las facciones de los bardenos. Si se mostraba más próxima a unos u otros, las posibilidades de controlarlos a todos disminuirían. Y aquel era el origen de la discusión con Fadawar. Fadawar volvió a picar con el cetro en el suelo. La sangre es lo más importante. Lo primero son las responsabilidades para con tu familia, luego con tu tribu, luego con tu señor de la guerra, luego con los dioses de arriba y abajo, y sólo entonces con tu rey y tu nación, si es que los tienes. Así quiso Unulunca que vivieran los hombres, y así deberíamos vivir si queremos alcanzar la felicidad. ¿Tienes el valor suficiente como para escupir a los pies del viejo? Si un hombre no ayuda a su familia, ¿en quién podrá confiar cuando necesite ayuda? Los amigos son volubles, pero la familia es para siempre. ¿Me estás pidiendo, aclaró Nasuada, que dé posiciones de poder a los tuyos porque eres el primo de mi madre y porque mi padre nació entre vosotros? Estaría encantada de hacerlo si los tuyos pudieran desempeñar esos cargos mejor que ningún otro de los bardenos, pero nada de lo que has dicho hasta ahora me ha convencido de que eso sea así. Y antes de que sigas desplegando tu elaborada verborrea, deberías saber que las demandas que realices, apelando a nuestros lazos de sangre, para mí no tienen ningún valor. Tu petición me parecería más digna de consideración si hubieras hecho algo más para ayudar a mi padre que enviar baratijas y promesas vacías a Fadderdur. Hasta ahora, que tengo a mano la victoria y dispongo de influencias, no te has dado a conocer ante mí. Bueno, mis padres están muertos, y no tengo ninguna otra familia. Sois mi pueblo, sí, pero nada más. Fadawar entrecerró los ojos, alzó la barbilla y dijo: el orgullo de una mujer siempre carece de lógica. Sin nuestro apoyo, perderás.
había pasado a usar su lengua autóctona, lo que obligó a Nasuada a responder del mismo modo, muy a su pesar. Su discurso entrecortado y su entonación hacían evidente lo poco familiar que le era su lengua materna, lo que dejaba claro que no había crecido en su tribu, por lo que más bien era una forastera. La treta socavó su autoridad. Siempre agradezco la incorporación de nuevos aliados, dijo ella, pero no puedo caer en favoritismos, ni vosotros deberíais precisarlos. Vuestras tribus son fuertes y están bien dotadas. Deberían ser capaces de ocupar enseguida un puesto destacado entre los bardenos, sin necesidad de contar con favores de otros. ¿Sois acaso perros muertos de hambre que venís a gemir a mi pesa, u hombres que pueden alimentarse por sí mismos? Si es así, no veo el momento de que trabajemos unidos en favor de los bardenos para derrotar a Galbatorix. Bah, exclamó Fadawar, tu oferta es tan falsa como tú misma. Nosotros no hacemos el trabajo de los siervos, somos los elegidos. Nos insultas, te quedas ahí sonriendo, pero tu corazón está lleno del veneno de los escorpiones. No era mi intención ofender a nadie, respondió Nasuada, conteniendo su ira e intentando calmar al señor de la guerra. Solo intentaba exponer mi situación. No siento animadversión ninguna por las tribus errantes, ni les tengo ningún cariño especial. ¿Es eso tan malo? Es peor que malo. Es una traición descarada. Tu padre nos hizo ciertas peticiones apelando a nuestra relación, y ahora tú te olvidas de nuestros servicios y nos despachas como a mendigos, con las manos vacías. Nasuada se resignó. Así que Elba tenía razón. Es inevitable, pensó. Un escalofrío de miedo y excitación le recorrió el cuerpo. Si tiene que ser así, no tengo motivo para mantener esta charada. Servicios que no rescindiréis la mitad del tiempo, dijo en voz alta. Sí que lo hicimos. No lo hicisteis, y aunque estuvierais diciendo la verdad, la posición de los bardenos es demasiado precaria como para que yo pueda daros algo a cambio de nada. Me pedís favores, pero decidme, ¿qué podéis ofrecerme a cambio? ¿Ayudaréis a financiar a los bardenos con vuestro oro y vuestras joyas? No directamente, pero ¿permitirías que tus artesanos trabajen para mí sin cobrar por ello? No podríamos. Entonces, ¿cómo pretendes ganarte esos privilegios? No puedes pagarme con guerreros. Tus hombres ya luchan para mí, sea en el ejército de los bardenos o en el ejército del rey Orrin. Conténtate con lo que tienes, señor de la guerra, y no pretendas más de lo que te corresponde por derecho. Tergiversas la realidad para adaptarla a tus objetivos egoístas. Yo busco lo que nos corresponde por derecho. Por eso estoy aquí. No haces más que hablar, pero tus palabras son vacías, ya que con tus acciones nos has traicionado, proclamó. Los brazaletes que llevaba en los brazos chocaban sonoramente entre sí al gesticular como si estuviera ante un público multitudinario. Admites que somos tu pueblo. ¿Sigues, entonces, nuestras costumbres y rindes culto a nuestros dioses? Ahí está el quid del asunto, pensó Nasuada. Podría mentir y afirmar que había abandonado las viejas tradiciones, pero sí lo hacía. Los bardenos perderían a las tribus de Fadawar, y quizá a otros nómadas, cuando se enteraran de lo que había dicho. Los necesitamos. Necesitamos a todos los hombres posibles si queremos tener una pequeña posibilidad de vencer a Galbatorix. Sí que lo hago, respondió Nasuada. Entonces digo que no estás capacitada para dirigir a los bardenos, y haciendo uso de mi derecho, te desafío a la prueba de los cuchillos largos. Si ganas, te rendiremos pleitesía y nunca más cuestionaremos tu autoridad. Pero si pierdes, tendrás que hacerte a un lado y yo ocuparé tu lugar a la cabeza de los bardenos. Nasuada observó la chispa de satisfacción que brillaba en los ojos de Fadawar. Eso es lo que quería desde el principio, observó. Habría apelado a la prueba aunque hubiera cedido a sus demandas. A lo mejor me equivoco, pero pensaba que era tradición que quien ganara asume el control de las tribus de su rival, además de las suyas. ¿No es así? Planteó. Casi le dio la risa al ver la expresión de consternación en el rostro de Fadawar. No esperabas que supiera eso, ¿verdad? Es así. Entonces acepto tu desafío, dejando claro que si yo gano, tu corona y tu cetro serán míos. ¿Estamos de acuerdo? Fadawar frunció el ceño y asintió. Lo estamos. Golpeó con el cetro en el suelo con tal fuerza
que se quedó clavado. Luego se agarró el primer brazalete del brazo izquierdo y empezó a darle vueltas con la mano. «Espera», dijo Nasuada. Se dirigió a la mesa que ocupaba el otro lado del pabellón y cogió una pequeña campana de latón. La hizo sonar 2 veces y tras una breve pausa, 4 veces más. Solo un momento después, Farika entró en la tienda. Lanzó una mirada inexpresiva a los visitantes, hizo una reverencia al grupo y dijo: «¿Señora?». Nasuada miró a Fadawar y asintió. «Podemos proceder», dijo. Luego se dirigió a su sirvienta. «Ayúdame a quitarme el vestido. No quiero estropearlo». La mujer se quedó sorprendida ante la petición. «¿Aquí, señora? ¿Delante de estos hombres?» «Sí, aquí, y rápido. No debería tener que discutir con mi propia sirvienta», replicó Nasuada con mayor dureza de la que pretendía, pero el corazón le latía desbocado y tenía la piel increíblemente sensible. La suave tela de su ropa interior le abrasaba como el esparto. No había lugar para la paciencia y las formalidades. En aquel momento solo podía pensar en lo que se le venía encima. Nasuada permaneció de pie inmóvil, mientras Farika se paraba y tiraba de las cintas de su vestido, que le cubrían de las escápulas a la base de la columna. Cuando las cintas quedaron lo suficientemente sueltas, Farika le ayudó a sacar los brazos de las mangas, y el vestido cayó como una carcasa de tela alrededor de los pies de Nasuada, dejándola casi desnuda, únicamente con una camisola blanca. Contuvo un escalofrío al ver que los 4 guerreros la examinaban con ojos codiciosos, lo que la hizo sentir aún más vulnerable. Pero hizo caso omiso y dio un paso adelante, despojándose del vestido que Farika recogió del suelo. Fadawar, a su vez, se había dedicado a quitarse los brazaletes de los antebrazos, dejando a la vista las mangas bordadas de la camisa. Cuando acabó, se quitó la enorme corona y se la pasó a uno de sus esbirros. El sonido de unas voces en el exterior del pabellón los interrumpió. Un niño mensajero. Nasuada recordó que se llamaba Yarsa, atravesó la entrada y dio un paso decidido hacia el interior de la tienda. El rey Orrin de Surda, Jormundur de los Bardenos, Triana de Du-Brangata, Inaco y Ramusegua de la tribu Inapasuna, proclamó, manteniendo los ojos bien fijos en el techo mientras hablaba. En cuanto hubo dicho aquello, Yarsa salió y la comitiva anunciada entró, con Orrin a la cabeza. El rey vio primero a Fadawar y le saludó. «¡Ah, señor de la guerra! ¡Qué inesperada sorpresa! Confío en que…», empezó a decir, pero el asombro tiñó su rostro cuando vio a Nasuada. «Pero, Nasuada, ¿qué significa esto?». «Yo también querría saberlo», bramó Jormundur, que agarró la empuñadura de su espada, fulminando con la mirada a cualquiera que osara mirar a la reina directamente. «Os he congregado aquí», dijo ella, «para que seáis testigo de la prueba de los cuchillos largos, que llevaremos a cabo Fadawar y yo, y para que podáis explicar después la verdad del resultado a cualquiera que lo pregunte». Los 2 jefes tribales, Nako y Ramuxegua, de cabellos grises, parecían alarmados ante aquella revelación. Se acercaron el uno al otro y empezaron a murmurar. Triana cruzó los brazos, dejando al descubierto el brazalete en forma de serpiente que tenía enrollado alrededor de una de sus finas muñecas, pero por lo demás no mostró reacción alguna. Jormundur soltó un exabrupto y dijo: «¿Has perdido el juicio, mi señora? Esto es una locura. ¿No puedes?». «Puedo y lo haré». «Mi señora, si lo haces, yo…». «Aprecio tu preocupación, pero mi decisión es irrevocable y prohíbo que nadie interfiera», ordenó. Se dio cuenta de que él estaba deseando desobedecerla, pero por mucho que quisiera protegerla de cualquier daño, la lealtad siempre había sido el rasgo predominante de Jormundur. «Pero Nasuada», inquirió el rey Orrin, «esta prueba no es en la que…». «Lo es». «¡Demonios! ¿Y por qué no abandonas este loco empeño? Tendrías que estar fuera de tus cabales para hacerlo». «Ya he dado mi palabra, Fadawar». El ambiente en el pabellón se volvió aún más sombrío. El hecho de que hubiera dado su palabra significaba que no podía rescindir su compromiso sin perder el honor. Si lo hacía se convertiría en blanco del desprecio y las maldiciones de muchos. Orrin dudó por un momento, pero luego insistió. «¿Con qué fin? Es decir, si perdieras,
Si pierdo, los bardenos ya no deberán responder ante mí, sino ante Fadawar. Nasuadas esperaba un estallido de protestas, pero en su lugar se registró un silencio total. El rostro del rey Orrin, hinchado por la rabia, se endureció y por un momento se templó. No me parece bien que hayas optado por poner en peligro toda nuestra causa, le dijo a Nasuada. Luego se dirigió a Fadawar. ¿No querrás mostrarte razonable y liberar a Nasuada de tu compromiso? Yo te recompensaré generosamente si abandonas esta enfermiza ambición tuya. Ya soy rico, dijo Fadawar. No tengo ninguna necesidad de tu oro sucio. No, no hay nada más que la prueba de los cuchillos largos que pueda compensarme por las calumnias lanzadas por Nasuada contra mí y contra mi pueblo. Ahora, sed nuestros testigos, dijo Nasuada. Orrin apretó rabiosamente los pliegues de sus ropajes con los dedos, pero hizo una reverencia, y dijo: Está bien, lo haré. Del interior de sus voluminosas mangas, los 4 guerreros de Fadawar extrajeron unos pequeños tambores de piel de cabra. Se pusieron en cuclillas y se colocaron los tambores entre las rodillas. Empezaron a tocar a un ritmo frenético, golpeándolos tan rápido que sus manos se convirtieron en manchas difusas en el aire. La dura percusión se impuso a cualquier otro sonido, así como a la multitud de pensamientos atropellados que invadían la mente de Nasuada. Era como si su corazón siguiera el mismo ritmo enloquecido que le penetraban por los oídos. Sin perderse una nota, el más anciano de los hombres de Fadawar metió la mano en el interior de su túnica y sacó 2 largos cuchillos curvados que lanzó hacia el techo de la tienda. Nasuada observó la evolución de los cuchillos, que giraban, fascinada por la belleza del movimiento rotatorio de la hoja y la empuñadura. Cuando quedó lo suficientemente cerca, levantó el brazo y agarró su cuchillo. La empuñadura, con incrustaciones de ópalo, le golpeó en la palma de la mano. Fadawar también interceptó su arma correctamente. Luego agarró el puño izquierdo de su camisa y se la remangó por encima del codo. Nasuada siguió la operación mirando fijamente el antebrazo de Fadawar. Tenía el brazo fuerte y musculado, pero aquello no tenía importancia. La fuerza atlética no le serviría para ganar la prueba. Lo que ella buscaba eran las reveladoras marcas que de existir le atravesarían el antebrazo. Vio 5 de ellas. Pensó que 5 eran muchas. Su confianza se tambaleó al contemplar la prueba de la fortaleza de Fadawar. Lo único que le ayudó a no perder la entereza fue la predicción de Elba. La niña le había dicho que ganaría. Ella se aferró a aquel recuerdo como si fuera lo último que le quedara en el mundo. Dijo que podía hacerlo, así que tengo que aguantar más que Fadawar. Tengo que poder hacerlo. Como Fadawar había sido quien había planteado el desafío, empezó él. Extendió el brazo izquierdo, con la palma de la mano hacia arriba. Colocó la hoja del cuchillo contra el antebrazo, justo por debajo del pliegue del codo, y deslizó el brillante filo de la hoja por la carne. La piel se le abrió como una ciruela madura, y la sangre emanó de la herida carmesí. Cruzó una mirada con Nasuada. Ella sonrió y colocó su cuchillo contra el brazo. El metal estaba no como el hielo. Era una prueba de fuerza de voluntad, para descubrir quién podría soportar más cortes. La idea era que quien aspirara a convertirse en jefe de una tribu, o incluso en señor de la guerra, debería estar dispuesto a soportar más dolor que nadie por el bien de su pueblo. Si no, ¿cómo iban a confiar las tribus en que sus jefes ponían los problemas de la comunidad por delante de sus propios deseos? Nasuada opinaba que aquella práctica fomentaba la intransigencia, pero también comprendía que era un gesto que servía para ganarse la confianza de la gente. Aunque la prueba de los cuchillos largos era propia de las tribus de piel morena, esperaba que venciendo a Fadawar consolidaría aún más su autoridad sobre los bardenos y los seguidores del rey Orrin. Dedicó un instante a encomendarse a Gokukara, la diosa mantis religiosa, para que le diera fuerzas, y tiró del cuchillo. El afilado acero le abrió la piel con tal facilidad que tuvo que hacer un esfuerzo para evitar que se hundiera demasiado en la carne. La sensación le produjo un escalofrío. Habría deseado tirar el cuchillo, cubrirse la herida y gritar, pero no hizo nada de eso. Mantuvo los músculos relajados. Si los tensaba, le dolería mucho más.
y mantuvo la sonrisa mientras la hoja le laceraba lentamente la piel. El corte no duró más de 3 segundos, pero en este tiempo su carne, violentada, emitió 1000 dolorosas protestas, cada una de ellas intensa casi hasta el punto de hacerla parar. Cuando bajó el cuchillo, observó que aunque los hombres de la tribu aún seguían golpeando sus tambores, ella ya no oía más que el latido de su corazón. Entonces Fadawar se hizo un segundo corte. Los tendones del cuello se tensaron y la yugular se le hinchó como si fuera a explotar mientras el cuchillo trazaba su sangrienta trayectoria. Era de nuevo el turno de Nasuada. Saber lo que le esperaba no hacía más que aumentar su miedo. Su instinto de conservación, muy útil en cualquier otra circunstancia, se oponía a las órdenes que su cerebro mandaba al antebrazo y a la mano. Desesperada, se concentró en su deseo por proteger a los bardenos y vencer a Galbatorix, las dos causas a las que le había dedicado en cuerpo y arma. Por su mente pasaron las imágenes de su padre, de Jormundur y de Eragon, y del pueblo de los bardenos, y pensó: por ellos, hago esto por ellos, nací para servirlos y así les sirvo. Trazó el corte. Un momento más tarde, Fadawar se hizo una tercera incisión en el antebrazo, y lo mismo hizo Nasuada. El cuarto corte llegó enseguida, y el quinto. Un extraño letargo invadió a Nasuada. Estaba muy cansada, y tenía frío. Se le ocurrió que quizá la prueba no dependiera de la tolerancia al dolor, sino de quien resistiera más tiempo sin desmayarse por la hemorragia. Unos irregulares regueros de sangre le caían por la muñeca y por los dedos, formando un denso charco a sus pies. Un charco parecido, aunque mayor, rodeaba las botas de Fadawar. La sucesión de cortes en el brazo del señor de la guerra, del color rojo, le recordó a Nasuada las agallas de un pez, idea que por algún motivo le resultaba tan divertida que tuvo que morderse la lengua para evitar soltar una risita. Con un aullido, Fadawar consiguió rematar su sexto corte. «¡Supera eso, zorra insensata!», gritó, elevando la voz sobre el ruido de los tambores, y cayó hasta clavar una rodilla en el suelo. Nasuada lo hizo. Fadawar tembló mientras se pasaba el cuchillo de la mano derecha a la izquierda. La tradición citaba un máximo de 6 cortes por brazo, para no comprometer las venas y los tendones próximos a la muñeca. Nasuada hizo lo propio, pero el rey Orrin se interpuso entre ambos. «¡Alto! No permitiré que esto siga adelante. ¡Vais a mataros!». Se lanzó hacia Nasuada, pero dio un salto atrás al ver que ella le apuntaba con el cuchillo. «¡No te entrometas!», masculló entre dientes. Fadawar se provocó el primer corte en el antebrazo derecho, y de sus músculos rígidos salió un chorro de sangre. «Se está tensando», observó Nasuada. Esperaba que aquel error bastara para que se viniera abajo. Ella tampoco pudo contenerse, y soltó un grito inarticulado cuando el cuchillo le atravesó la piel. La hoja quemaba como un hierro candente. A medio corte, su quebrantado brazo izquierdo se estremeció, provocando que el cuchillo girara bruscamente, abriéndole un tajo largo y irregular, doblemente profundo. Aguantó la respiración para soportar aquella agonía. «No puedo seguir», pensó. «No puedo. No puedo. Es insoportable. Prefiero morir. Por favor, que acabe ya». Dejarse llevar por aquellos desesperados lamentos interiores le proporcionó cierto alivio, pero en lo más profundo de su corazón sabía que nunca abandonaría. Por octava vez, Fadawar colocó su hoja sobre el antebrazo y lo mantuvo en posición. Se quedó así, mientras el sudor se le bañaba los ojos y sus heridas derramaban lágrimas de color rubí. Daba la impresión de que le hubiera abandonado el valor, pero entonces soltó un unido y con un golpe seco volvió a cortarse el brazo. Sus dudas levantaron el ánimo de Nasuada, que ya veía flaquear sus fuerzas. Sintió una sensación rabiosa que transmutaba su dolor en una sensación casi agradable. Igualó la marca de Fadawar y luego, espoleada por su repentino desprecio por su propio bienestar, bajó de nuevo el cuchillo. «¡Supera eso!», murmuró. La perspectiva de tener que hacerse 2 cortes seguidos, uno para igualar el número de Nasuada y otro para ponerse por delante, parecía intimidar a Fadawar. Parpadeó, se humedeció los labios y apretó la empuñadura del cuchillo 3 veces antes de levantar el arma sobre el brazo. Una vez más asomó la lengua y se mojó los labios.
La mano izquierda se la agitó en un espasmo, y el cuchillo se le cayó de entre los dedos, crispados, y se le clavó en el suelo. Lo recogió. Bajo la túnica, el pecho se le hinchaba y deshinchaba a un ritmo frenético. Alzó el cuchillo y lo apoyó contra el brazo. Enseguida produjo una pequeña gota de sangre. Fadawar apretó los dientes con fuerza. De pronto, un temblor le recorrió la columna y cayó, doblegado, apretándose las heridas de los brazos contra el vientre. Me rindo, dijo. Los tambores dejaron de sonar. El silencio que siguió duró solo un instante, hasta que el rey Orrin, Jormundur y todos los demás llenaron el pabellón con sus atropelladas exclamaciones. Nasuada no prestó atención a sus comentarios. Echó la mano atrás, encontró la silla, se hundió en ella, deseosa de liberar a sus piernas del peso del cuerpo antes de que cedieran. Se esforzó por mantener la conciencia, ya que veía que empezaba a fallarle la misma. Lo último que quería era desmayarse frente a los hombres de la tribu. Una suave presión sobre el hombro la alertó de que Farika estaba a su lado, con un montón de vendas en las manos. «Mi señora, ¿puedo curaros?», preguntó Farika, con una expresión tan preocupada como dubitativa, como si no estuviera segura de cuál iba a ser la reacción de Nasuada. Nasuada dio su aprobación con un gesto. Mientras Farika empezaba a vendarle los brazos con tiras de tela, Nako y Rumesawa se acercaron, le hicieron una reverencia y el primero dijo: «Nunca antes nadie ha soportado tantos cortes en la prueba de los cuchillos largos. Tanto vos como Fadawar habéis demostrado vuestro temple, pero sin duda vos sois la vencedora. Le contaremos vuestro logro a nuestro pueblo, y ellos os rendirán lealtad». «Gracias», dijo Nasuada. Cerró los ojos, sintiendo el pulso de los brazos cada vez más fuerte. «Mi señora». A su alrededor, Nasuada oyó una amalgama de sonidos que no hizo ningún esfuerzo por descifrar, optando en su lugar por retraerse mentalmente a su interior, donde el dolor no resultaba tan inmediato ni amenazador. Flotaba en un espacio negro infinito, iluminado por burbujas informes de color cambiante. Su descanso se vio interrumpido por la voz de Triana. «Deja lo que estás haciendo, criada, y quítale esas vendas a tu señora para que pueda curarla», dijo la hechicera. Nasuada abrió los ojos y vio a Jormundur, al rey Orrin y a Triana frente a ella. Fadawar y sus hombres habían abandonado el pabellón. «¡No!», dijo Nasuada. Los demás la miraron sorprendidos, y entonces intervino Jormundur. «Nasuada, las nubes oscurecen tus pensamientos. La prueba ya ha concluido. Ya no tienes que soportar esos cortes. En cualquier caso, tenemos que interrumpir la hemorragia. Farika está haciendo lo que debe. Haré que un curandero me cosa las heridas y que haga un emplasto para reducir la hinchazón. Y eso es todo». «Pero, ¿por qué?». «La prueba de los cuchillos largos requiere que las heridas se curen de forma natural. Si no, no habremos experimentado en toda su medida el dolor que supone la prueba. Si violo la regla, Fadawar será declarado vencedor». «¿Me permitiréis por lo menos que alivie vuestro sufrimiento?», preguntó Triana. «Sé varios hechizos que pueden eliminar el dolor en diferentes medidas. Si me hubierais consultado previamente, habríais tomado más precauciones y habríais podido rebanaros todo el brazo sin sentir molestia alguna». Nasuada se rió y dejó caer la cabeza hacia el lado, algo mareada. Mi respuesta habría sido la misma que ahora. Las trampas son una deshonra. Tenía que ganar la prueba sin engaños para que nadie pueda cuestionar mi liderazgo en el futuro. «Pero, ¿y si hubieras perdido?», dijo el rey Orrin en un tono de voz sepulcral. «No podía perder. Aunque me hubiera supuesto la muerte, nunca habría permitido que Fadawar se hiciera con el control de los bardenos». Con gesto grave, Orrin se la quedó mirando un buen rato. «Te creo, pero ¿crees que la lealtad de las tribus vale realmente un sacrificio tan grande? No eres un bien común que se pueda reemplazar fácilmente». «¿La lealtad de las tribus?». «No, pero esto tendrá un efecto mucho más allá de las tribus, como debes saber. Ayudará a unir nuestras fuerzas, y eso es una recompensa por la que afrontaría la muerte una y otra vez. Aún así, dinos, ¿qué habrían ganado los bardenos si hubieras muerto hoy? No habríamos obtenido ningún beneficio. Habrías dejado un legado de desánimo, caos y probablemente de ruina». Cada vez que bebía vino,
aguamiel o especialmente licores fuertes, Nasuada cuidaba especialmente sus actos y declaraciones, ya que, aunque pudiera no darse cuenta en un primer momento, sabía que el alcohol le alteraba el juicio y la coordinación, y no tenía ninguna intención de comportarse de modo inapropiado o de darles ventaja a los demás a la hora de negociar con ella. Embriagada de dolor como estaba, no se dio cuenta de que habría tendido que prestar más atención a su discusión con Orrin, la misma que si hubiera bebido 3 jarras de aguamiel de moras de los enanos. Si lo hubiera hecho, su elaborado sentido de la cortesía le habría impedido responder de aquel modo. Te preocupas como un viejo, Orrin. Tendría que hacer esto y no lo he hecho. Lo que tiene sentido preocuparse ahora por ello. Corrí un riesgo, sí, pero no podemos derrotar a Galbatorix a menos que seamos capaces de bailar por el mismo borde de un precipicio sin despeñarnos. Tú eres el rey. Deberías entender que el riesgo es una responsabilidad que uno tiene que adoptar cuando ha decidido los destinos de otros hombres. Lo entiendo perfectamente, masculló Orrin. Mi familia y yo hemos defendido Surda contra el acoso del imperio cada día de nuestras vidas, durante generaciones, mientras que los bardenos no han hecho más que ocultarse en Fadderdur y aprovecharse de la generosidad de Otgar. Añadió y desplegó la túnica en un abanico mientras se daban media vuelta y salía, ofendido, del pabellón. Eso ha estado mal, mi señora, observó Jormundur. Nasuada hizo un mohín mientras Farika le iba aplicando las vendas. Lo sé, admitió jadeando. Le he herido en su orgullo. Repararé el daño mañana. Sublimes noticias. En los recuerdos de Nasuada apareció una laguna, una ausencia de información sensorial, con total que no se dio cuenta de aquella carencia hasta que cayó en Jormundur, estaba agitándole el hombro y diciéndole algo en voz alta. Tardó unos momentos en descifrar los sonidos que salían de su boca y entonces oyó. ¡Dejes de mirarme, demonios! ¡Así! ¡No te duermas otra vez! Si lo haces, no volverás a despertarte. Ya puedes soltarme, Jormundur, dijo ella, esbozando una débil sonrisa. Ya estoy bien. Ya, y mi tío, Utset, era un elfo. ¿No lo era? ¡Bah! Eres igual que tu padre, siempre despreocupada en lo que concierne a tu seguridad. Por mí, las tribus y todas sus viejas tradiciones pueden irse al diablo. Deja que te curen, no estás en condiciones de tomar decisiones. Por eso he esperado a que atardeciera. Mira, el sol está a punto de ponerse. Puedo descansar esta noche, y mañana estaré a punto para enfrentarme a los asuntos que requieren mi atención. Farika apareció a su lado y se inclinó sobre Nasuada. Señora, nos han dado un buen susto. De hecho, aún nos tienes asustados, precisó Jormundur. Bueno, ya estoy mejor, dijo Nasuada, irguiéndose en la silla y procurando no hacer caso del ardor que sentía en los antebrazos. Podéis iros los dos. Estoy bien. Jormundur, comunica a Fadawar que puede seguir gobernando su tribu, siempre que me jure lealtad como señora suya. Está muy capacitado como jefe y no quiero prescindir de él. Y Farika, de vuelta a su tienda, por favor, dile a Ángela, la herbolaria, que preciso de sus servicios. Se ofreció a prepararme unos tónicos y unos emplastos. No te dejaré sola en este estado, declaró Jormundur. Farika asintió. Perdóneme, señora, pero estoy de acuerdo con él. Es peligroso. Nasuada echó un vistazo hacia la entrada del pabellón para asegurarse de que ninguno de los halcones de la noche pudiera oírla, y bajó la voz hasta que se convirtió en un leve murmullo. No estaré sola, declaró. Jormundur levantó las cejas de golpe y una expresión de alarma invadió el rostro de Farika. Nunca estoy sola. ¿Lo entendéis? ¿Has tomado ciertas precauciones, mi señora? Preguntó Jormundur. Sí. Sus dos cuidadores parecían incómodos ante aquella aseveración, y Jormundur pidió aclaraciones. Nasuada, tu seguridad es responsabilidad mía. Necesito saber con qué protección adicional cuentas y quién exactamente tiene acceso a tu persona. No, respondió ella suavemente. Al ver que en los ojos de Jormundur se reflejaba su dolor e indignación, añadió: No tengo duda alguna sobre tu lealtad, ni mucho menos, pero esto es algo que tengo que guardarme para mí. Por mi propia tranquilidad,
Llevo una daga que nadie más puede ver, un arma oculta en la manga, si quieres llamarlo. Considéralo una debilidad, pero no te atormentes imaginándome que mi decisión supone alguna crítica o cómo cumples con tus deberes. Mi señora, Jormundur respondió con una reverencia, formalidad que casi nunca usaba con ella. Nasuada levantó la mano y les dio permiso para retirarse, y Jormundur y Farika se apresuraron a abandonar el pabellón rojo. Durante un minuto largo, quizá dos, el único sonido que oyó Nasuada fue el áspero graznido de los cuervos revoloteando sobre el campamento de los bardenos. Luego, tras ella, oyó un ligero susurro, como el sonido de un ratón husmeando en busca de comida. Se giró y vio a Elba saliendo de su escondrijo por entre dos biombos, hasta la cámara principal del pabellón. Nasuada la estudió con la mirada. El crecimiento innatural de la niña seguía avanzando. La primera vez que la había visto, no mucho tiempo atrás, Elba tenía el aspecto de una niña de 3 o 4 años. Ahora se acercaba más a los 6. Llevaba un vestido liso y negro, salvo por unos pliegues de color púrpura en el cuello y en los hombros. Su larga y lacia melena era aún más oscura, como una profunda cascada que le caía hasta el final de la espalda. Tenía el rostro anguloso y blanco como un hueso, puesto que raramente salía al exterior. La marca de dragón que llevaba en la frente era plateada. Sus ojos, aquellos ojos violetas, desprendían una mirada desencantada, cínica, resultado de la bendición de Eragon, que en realidad era una maldición, puesto que la obligaba a soportar el dolor de los demás y a intentar evitarlo. La lucha que acababa de producirse casi la había matado, sumándose a la agonía de los miles de combatientes que llevaba en la mente, aunque aún uno de los de Brangata la había sumido en un letargo forzado durante todo lo que había durado la batalla para intentar protegerla. Hasta poco antes, la niña no había vuelto a hablar y a interesarse por su entorno. Se frotó la boca carmesí con el dorso de la mano y Nasuada le preguntó: ¿Te has sentido mal? Estoy acostumbrada al dolor, respondió Elba, encogiéndose de hombros, pero sigo sin poder resistirme al hechizo de Eragon. No soy muy impresionable, Nasuada, pero eres una mujer muy fuerte para haber soportado tantos cortes. Aunque Nasuada la había oído ya muchas veces, la voz de Elba aún le despertaba una sensación de alarma, ya que era la voz amarga y burlona de un adulto hastiado del mundo, no la de una niña. Procuró no pensar en ello y respondió: Tú eres más fuerte. Yo no he tenido que sufrir también el dolor de Fadawar. Gracias por permanecer a mi lado. Sé lo que te debe de haber costado, y te estoy agradecida. ¿Agradecida? ¡Ja! Esa para mí es una palabra vacía, señora acosadora de la noche. Los pequeños labios de Elba se retorcieron componiendo una extraña sonrisa. ¿Tienes algo de comida? Estoy muerta de hambre. Farika ha dejado algo de pan y vino tras esos biombos, indicó Nasuada, que señaló al otro lado del pabellón. Observó a la niña mientras se acercaba la comida y empezaba a engullir el pan, que se metía en la boca a grandes trozos. Por lo menos no tendrás que vivir así mucho más. En cuanto vuelva Eragon, eliminará el hechizo. Quizá, dijo Elba, que tras devorar media hogaza, hizo una pausa. Te mentí acerca de la prueba de los cuchillos largos. ¿Qué quieres decir? Yo vi que perderías, no que ganarías. ¿Cómo? Si hubiera dejado que todo saliera como debía, te habrías derrumbado en el séptimo corte y ahora Fadawar estaría sentado donde te encuentras tú. Así que te dije lo que necesitabas oír para vencer. Un escalofrío recorrió a Nasuada. Si lo que decía Elba era cierto, estaba más en deuda que nunca con la niña bruja. Aún así, no le gustaba que la manipularan, aunque fuera por su propio bien. Ya veo, parece que debo darte las gracias una vez más. Elba se rió con una débil carcajada. ¿Y odias tener que admitirlo? ¿A que sí? No importa, no tienes que preocuparte, pero por si me ofendes, Nasuada. No somos útiles la una a la otra, nada más. Nasuada sintió cierto alivio cuando uno de los enanos de guardia ante el pabellón, el capitán de aquel cuerpo de guardia, golpeó con el martillo en el escudo y proclamó: Ángela, la herbolaria, solicita audiencia con vos, señora acosadora de la noche. Concedido, dijo Nasuada, elevando la voz.
Ángela entró en la tienda, cargando con varias bolsas y cestas en los brazos. Como siempre, su melena rizada formaba una nube boscosa alrededor de su rostro, que denotaba preocupación. Le seguía el hombre gato Solembum, en su forma animal. Inmediatamente se dirigió hacia Elba y empezó a frotársele contra las piernas, arqueando el lomo al mismo tiempo. Ángela depositó los bultos en el suelo, se encogió de hombros y dijo: Desde luego, entre tú y Eragon me paso la mayor parte del tiempo con los bardenos, curando a gente que no tiene el sentido común necesario para darse cuenta de que no es bueno rebanarse el cuerpo en trocitos, protestó, al tiempo que se acercaban a su hada y empezaba a desenrollar las vendas que envolvían su antebrazo derecho. Chasqueó la lengua en señal de desaprobación. En casos normales, aquí es cuando el sanador le pregunta al paciente cómo está, y el paciente miente entre dientes y dice: «Oh, no demasiado mal». Y el sanador responde: «Bueno, bueno, pues ánimo, te recuperarás enseguida. Pero creo que es evidente que no vas a poder ponerte a dirigir campañas contra el Imperio mañana mismo, ni mucho menos». «Me recuperaré, ¿verdad?», preguntó Nasuada. «Lo harías si pudieras usar la magia para cerrar esas heridas. Como no puedo, es un poco más difícil saberlo. Tendrás que sufrir como la mayoría de los mortales y esperar que ninguno de los cortes se infecte», respondió. Hizo una pausa y miró directamente a Nasuada. «¿Te das cuenta de que quedarán cicatrices, no? Será lo que tenga que ser». «Desde luego». Nasuada refunfuñó y levantó la mirada hacia Ángela mientras ésta le cosía todas las heridas para luego cubrirlas con una gruesa cataplasma de hojas húmedas. Por el rabillo del ojo vio a Solembun subiéndose a la mesa de un salto para sentarse junto a Elba. El hombre gato alargó una de sus grandes y peludas zarpas, enganchó un trozo del pan del plato de Elba y jugueteó con aquel bocado, dejando a la vista sus relucientes colmillos blancos. Los negros mechones de las de sus enormes orejas se agitaban al tiempo que orientaba las orejas de un lado al otro, escuchando a los guerreros que, enfundados en sus armaduras, pasaban frente al pabellón rojo. «Barzal», murmuró Ángela, «solo a los hombres se les ocurriría cortarse los brazos para determinar el liderazgo de las tribus. ¡Idiotas!». A Nasuada le hacía daño cuando se reía, pero no pudo contenerse. «Desde luego», dijo, cuando se calmó el dolor, justo cuando Ángela acababa de fijar la última venda alrededor de los brazos de Nasuada. Se oyó al capitán enano dando el alto a alguien a la puerta del pabellón. Después, un coro de agudos sonidos metálicos al cruzar sus espadas los guardias humanos que cerraron el paso a quienquiera que quisiera entrar. Sin pararse a pensar, Nasuada sacó el pequeño cuchillo de la funda cosida en el corpiño de la camisa. Le costaba agarrar la empuñadura, ya que tenía los dedos torpes y embotados. Además, los músculos del brazo le respondían con lentitud. Era como si la extremidad se le hubiera dormido, salvo por las finas líneas candentes que le surcaban la piel. Ángela también sacó una daga entre sus ropas y se colocó frente a Nasuada, murmurando algo en el idioma antiguo. Solembum bajó de un salto y se agazapó junto a Ángela. Tenía el pelo erizado, por lo que parecía más grande que muchos perros. Emitió un gruñido grave. Elba siguió comiendo, aparentemente ajena a la conmoción. Examinó el pedazo de pan que tenía entre el pulgar y el índice como podría examinar una rara especie de insecto. Lo mojó en una copa de vino y luego se lo metió en la boca. «¡Mi señora!», gritó un hombre. «Eragon y Safira se acercan rápidamente por el nordeste». Nasuada envainó el cuchillo. Se levantó rápidamente de la silla y le dijo a Ángela: «Ayúdame a vestirme». Ángela abrió el vestido y lo sostuvo frente a Nasuada, que se situó dentro. Luego Ángela guió suavemente el paso de los brazos de Nasuada por las mangas y una vez en su sitio se puso a atar las cintas de la espalda. Elba la ayudó. Entre las dos la dejaron a punto en un momento. Nasuada se inspeccionó los brazos. Las vendas no se veían. «¿Debería ocultar mis heridas o dejarlas a la vista?», preguntó. «Eso depende», respondió Ángela. «¿Crees que mostrarlas aumentará la consideración que tienen de ti o que animará a tus enemigos, porque supondrán que eres débil y vulnerable? La cuestión en realidad es casi filosófica y depende de si al mirar a un hombre que ha perdido el dedo gordo del pie dices: «Oh, está tullido», o
o fue lo suficientemente fuerte y afortunado para evitar lesiones mayores. Haces unas comparaciones rarísimas, Ángela. Gracias. La prueba de los cuchillos largos es una prueba de fuerza, dijo Elba. Es bien sabido entre los bardenos y los surdanos. ¿Estás orgullosa de tu fuerza, Nasuada? Cortadme las mangas, dijo Nasuada. Al ver que dudaban, insistió. Venga, por los codos. No os preocupéis por el vestido. Haré que lo reparen más tarde. Con unos hábiles movimientos, Ángela cortó los trozos indicados. Después dejó la tela sobrante sobre la mesa. Nasuada levantó la barbilla. Por favor, Elba, si notas que estoy a punto de desmayarme, díselo a Ángela para que me coja. Así pues, ¿estamos listas? Las tres se pusieron en marcha en formación, con Nasuada a la cabeza. Solembum caminaba por su cuenta. Al salir del pabellón rojo, el capitán enano rugió. ¡En formación! Los 6 miembros de los halcones de la noche presentes formaron alrededor de la comitiva, los humanos y los enanos delante, y detrás, y los enormes Skull, húrgalos de casi 2 metros y medio de altura, a los lados. El ocaso extendió sus alas de oro y púrpura sobre el campamento de los bardenos, dando un aire misterioso a las filas de tiendas de lona que se extendían hasta donde no alcanzaba la vista. Las sombras, cada vez más profundas, presagiaban la llegada de la noche y ya brillaban innumerables antorchas y hogueras que iluminaban con una luz pura y brillante la cálida penumbra. El cielo al este estaba claro. Al sur, una larga nube baja de humo negro ocultaba el horizonte y los llanos ardientes, que estaban a legua y media de distancia. Al oeste, un largo bosque de hayas y álamos marcaba el curso del río Gied, sobre el que flotaba el ala del dragón. El barco que Geoz, Roran y otros habitantes de Carvajal habían tomado al asalto, pero Nasuada solo miraba al norte, donde se distinguía la brillante silueta de Safira, cada vez más cerca. Los últimos rayos del sol aún la iluminaban, rodeándola de un halo azulado. Era como un racimo de estrellas cayendo del cielo. La imagen era tan majestuosa que Nasuada se quedó absorta por un momento, contenta de tener la suerte de poder presenciar aquello. Están a salvo, pensó con un suspiro de alivio. El guerrero que le había comunicado la llegada de Safira, un hombre delgado con una gran barba descuidada, le hizo una reverencia y señaló al dragón. Mi señora, como podéis ver, os he dicho la verdad. Sí, has hecho bien. Debes de tener una vida especialmente aguda para haber distinguido a Safira desde tan lejos. ¿Cómo te llamas? Fletcher, hijo de Harden, mi señora. Cuentas con mi agradecimiento, Fletcher. Ya puedes volver a tu puesto. Tras una nueva reverencia, el hombre volvió al trote hacia el límite del campamento. Con la mirada fija en Safira, Nasuada se abrió paso entre las filas de tiendas en dirección al gran claro dispuesto como lugar de despegue y aterrizaje para Safira. Sus guardias y acompañantes la siguieron, pero no les prestó gran atención, impaciente por encontrarse con Eragon y Safira. Había pasado gran parte del día preocupada por ellos, no sólo como líder de los bardenos, sino también como amiga, algo que en cierta medida le sorprendía. Safira volaba tan rápido como cualquier halcón que hubiera podido ver Nasuada, pero aún estaba a unos kilómetros del campamento y tardó casi 10 minutos en cubrir la distancia. En aquel tiempo, una enorme multitud de guerreros se había reunido en el claro, humanos, enanos e incluso un contingente de húrtalos de piel gris, encabezados por Nar Garbog, que escupía a los hombres que tenía más cerca. Entre los presentes también se encontraban el rey Orrin y su corte, que se situaron frente a Nasuada, Nareim, el embajador enano que había asumido el puesto de Orig desde que éste había partido hacia Fadderdur, Jormundur, los otros miembros del Consejo de Ancianos, y también estaba Aria. La espigada elfa se abrió paso entre la multitud en dirección a Nasuada, aunque Safira ya prácticamente estaba encima de ellos. Hombres y mujeres apartaron la mirada del cielo para observar el paso de Aria, con su imponente imagen. Vestía completamente de negro, con calzas como un hombre, espada al cinto y el arco y el carcaj a la espalda. Tenía la piel del color de la miel clara y el rostro anguloso como el de un gato, y se movía con una gracia y una agilidad que denotaban su habilidad con la espada.
pero también su fuerza sobrenatural. A Nasuada siempre le había parecido que su imagen, en conjunto, tenía algo de indecente, que revelaba demasiado sus formas, pero tenía que admitir que aunque llevara una túnica hecha a jirones, Aria seguía teniendo un aspecto más regio y digno que cualquier mortal de la nobleza. Aria se detuvo frente a Nasuada y señaló con elegancia las heridas de sus brazos. Tal como dijo el poeta Earne, colocarte en el camino del dolor por el bien del pueblo y del país que amas es lo más elevado que se puede hacer. He conocido a todos los líderes de los bardenos, y todos han sido grandes hombres y mujeres, aunque ninguno tanto como Agiaz. En eso, no obstante, estoy convencida de que le has superado incluso a él. Me honras, Aria, pero me temo que si brillo tanto, pocos acaben recordando a mi padre como se merece. Los logros de los hijos son una muestra de la educación que recibieron de sus padres. Brilla como el sol, Nasuada, ya que cuanto más intensa sea tu luz, más gente habrá que respete a Agiaz por haberte enseñado a cargar con las responsabilidades del mando a tan tierna edad. Nasuada apreció profundamente el consejo de Aria y bajó la cabeza. Luego sonrió y dijo: «¿A tan tierna edad? Nosotros consideraríamos que soy una mujer adulta». «Cierto», respondió Aria con una mirada divertida, «pero si juzgamos por los años y no por la sabiduría, nosotros no podríamos considerar adulto a ningún humano, salvo a Galbatorix, claro». «¿Y yo?», intervino Ángela. «¿Qué dices?», replicó Nasuada. «No puedes ser mucho mayor que yo». «Ja, confundes el aspecto con la edad. Deberías saber más de eso, con el tiempo que hace que conoces a Aria». Antes de que Nasuada pudiera preguntar cuántos años tenía Ángela en realidad, sintió un fuerte tirón en la parte posterior del vestido. Se giró y vio que era Elba la que se había tomado la libertad y que la niña le hacía señas. Nasuada se agachó y acercó el oído a la chica, que le susurró: «Safira no trae a Eragon». El pecho se le tensó y le impidió respirar bien. Miró hacia arriba. Safira sobrevolaba el campamento en círculos, a unos cientos de metros de altura. Sus enormes alas, como de murciélago, se veían negras contra el cielo. Nasuada veía la parte inferior de la dragona y sus talones blancos contra las escamas del vientre, pero no podía saber quién la montaba. «¿Cómo lo sabes?», preguntó manteniendo la voz baja. «No siento su malestar ni sus miedos. Roran sí está ahí, y una mujer que supongo que será Katrina. Nadie más». Estirando los brazos, Nasuada dio una palmada. «¡Jormundur!». Jormundur, que estaba a unos 10 metros, acudió a la carrera, apartando a todo el que encontraba en su camino. Tenía suficiente experiencia como para saber cuándo se trataba de una emergencia. «Mi señora, desaloja el lugar. Sacad a todo el mundo de aquí antes de que aterrice Safira». «¿Incluidos Orrin, Nareim y Garboth?» «No», dijo ella con una mueca, «pero no permitas que se quede nadie más. Date prisa». Mientras Jormundur empezaba a gritar sus órdenes, Aria y Ángela se acercaron a Nasuada. Parecían tan alarmadas como ella. «Safira no estaría tan tranquila si Eragon estuviera herido o muerto», dijo Aria. «¿Dónde estará entonces?», preguntó Nasuada. «¿En qué lío se ha metido ahora?». Un estetorero vocerío llenó el lugar cuando Jormundur y sus hombres ordenaron que todos volvieran a sus tiendas, levantando sus bastones con gesto amenazante cuando los guerreros se entretenían o protestaban más de la cuenta. Se produjo algún altercado, pero los oficiales de Jormundur enseguida sofocaron las escaramuzas para evitar brotes de violencia. Afortunadamente, al recibir la orden de su comandante, Garbog, los húrgalos se fueron sin causar problemas, y Garbog se dirigió hacia Nasuada, al igual que el rey Orrin y el enano Nareim. Nasuada sintió como el suelo temblaba bajo sus pies cuando se le acercó aquel húrgalo de casi 3 metros de altura. Levantó la huesuda barbilla, dejando a la vista la garganta, como era costumbre en su raza, y dijo: «¿Qué significa esto, señora acosadora de la noche?». La forma de su mandíbula y sus dientes, combinada con su acento, hacía que a Nasuada le costara entenderle. «Sí, a mí también me gustaría que me dieras una explicación», le secundó Orrin, con el rostro congestionado. «Y a mí»,
dijo Narain. A Nasuada se le ocurrió, al mirarlos, que probablemente era la primera vez en miles de años que se reunían en paz miembros de tantas razas diferentes de Alagaesia. Los únicos que faltaban eran los Razak y sus monturas, y Nasuada sabía que ningún ser en su sano juicio invitaría a aquellas inmundas criaturas a sus consejos secretos. Señaló a Safira y dijo: «Ella os dará las respuestas que deseáis». Justo cuando los últimos curiosos abandonaban el claro, Safira se posó agitando las alas para detener la marcha, creando un vendaval que barrió a los presentes y aterrizando sobre sus patas traseras con un ruido sordo que resonó por todo el campamento. Bajó también las delanteras e inmediatamente Roran y Katrina se desataron de la silla y desmontaron. Nasuada dio un paso adelante y examinó a Katrina. Tenía curiosidad por saber cómo sería la mujer que había provocado que un hombre se sometiera a tan dura prueba para rescatarla. La joven que tenía delante era de fuerte osamenta y de rostro pálido, enfermizo, con una melena de pelo rojo cobrizo y un vestido tan sucio y destrozado que resultaba imposible determinar su aspecto original. A pesar del precio que se había cobrado su cautiverio, le pareció evidente que Katrina era bastante atractiva, pero no lo que los bardos llamarían una gran belleza. No obstante, sí poseía cierta intensidad en la mirada y un porte que le hizo pensar que si Roran hubiera sido el capturado, Katrina habría sido capaz de levantar a los habitantes de Carvajal en armas, llevarlos hasta Surda, combatir en la batalla de los Llanos Ardientes y seguir hasta Helgrim para rescatar a su amado. Ni siquiera se estremeció ni flaqueó al ver a Garbog, sino que se quedó allí, de pie junto a Roran. Roran hizo una reverencia a Nasuada, y tras girarse también al rey Orrin. «Mi señora», dijo con tono grave, «Su Majestad, si me permiten, les presento a Katrina, mi prometida». Les dijo con una reverencia. «Sé bienvenida entre los bardenos, Katrina», dijo Nasuada. «Aquí todos hemos oído tu nombre, debido a la devoción de Roran, nada común. Las canciones sobre tu amor por ti ya suenan por todo el país». «Sed bienvenidos», añadió Orrin, «muy, muy bienvenidos». Nasuada observó que el rey solo tenía ojos para Katrina, al igual que todos los hombres presentes, incluidos los enanos, y estaba segura de que antes de que pasara la noche estarían contando historias sobre los encantos de Katrina a sus camaradas. Lo que Roran había hecho por ella la elevaba muy por encima de las mujeres normales, la convertía en objeto de misterio, fascinación y encanto para los guerreros. El hecho de que cualquiera se sacrificara tanto por otra persona sin duda haría pensar que esa persona debía de tener un valor inestimable. Katrina se sonrojó y sonrió. «Gracias», dijo, ruborizada ante tantas atenciones, y en parte orgullosa por la hazaña llevada a cabo por Roran y por haber sido ella, de entre todas las mujeres de Alagaesia, la que había capturado su corazón. Roran era suyo, y aquel era el mayor tesoro o distinción que podía desear. Nasuada sintió una punzada de soledad. «Ojalá yo tuviera lo que tienen ellos», pensó. Sus responsabilidades le impedían alimentar románticos sueños infantiles de matrimonio, ni, por supuesto, de tener niños, a menos que se acordara un matrimonio de conveniencia por el bien de los bardenos. Había considerado repentinamente a Orrin como candidato, pero siempre le había faltado valor. Aun así, estaba contenta con lo que le había tocado vivir y no envidiaba a Katrina y a Roran por su felicidad. Lo único que le importaba era su causa. Derrotar a Galbatorix era mucho más importante que algo tan insignificante como el matrimonio. Casi todo el mundo se casaba, pero ¿cuántos tenían la oportunidad de ser protagonistas en el nacimiento de una nueva era? Esta noche no estoy muy entera. Las heridas han provocado un revuelo en mis pensamientos, que zumban como un nido de abejas, pensó Nasuada. Se recompuso y miró detrás de Roran y Katrina, donde estaba Safira. Nasuada abrió las barreras mentales que solía interponer para que la dragona pudiera oírle y le preguntó: «¿Dónde está?». Con el seco entrechocar de sus escamas, Safira se echó adelante y bajó el cuello hasta que la cabeza le quedó justo frente de Nasuada, Aria y Ángela. El ojo izquierdo de la dragona brillaba con una llama azulada. Rebufó 2 veces
y su lengua carmesí quedó a la vista. Un cálido y húmedo aliento hizo ondear las cintas del vestido de Nasuada, que tragó saliva al sentir cómo la mente de Safira entraba en contacto con la suya. La sensación que daba Safira era distinta a la de cualquier otro ser que hubiera conocido Nasuada, antigua y extraña, pero a la vez feroz y amable. Eso, combinado con la imponente presencia física de la dragona, le hacía pensar que si Safira hubiera querido comérselos, lo habría podido hacer. Nasuada estaba convencida de que era imposible mostrarse indiferente ante un dragón. «Huelo a sangre», dijo Safira. «¿Quién te ha hecho daño, Nasuada? Dime sus nombres y los abriré en canal y te traeré sus cabezas como trofeo». «No hay necesidad de que abras a nadie en canal, por lo menos de momento». Yo misma empuñaba la hoja. No obstante, no es el momento de profundizar en el asunto. Ahora mismo lo único que me interesa es el paradero de Eragon. Eragon, dijo Safira, ha decidido quedarse en el Imperio. Por unos segundos, Nasuada se sintió incapaz de moverse o pensar. Entonces, una acuciante desesperación reemplazó a la negación inicial ante la revelación de Safira. Los otros reaccionaron de diversos modos, de lo que Nasuada dedujo que la dragona les había hablado a todos a la vez. «¿Cómo has permitido que se quedara?», preguntó. Safira rebufó y unas pequeñas lenguas de fuego asomaron por los orificios de su hocico. Eragon tomó su propia lección. No pude detenerlo. Insiste en hacer lo que considera correcto, cualesquiera que sean las consecuencias para él o para el resto de la Gaesia. Podría haberlo sacudido como a un polluelo, pero estoy orgullosa de él. No temáis, puede cuidar de sí mismo. Hasta ahora no ha sufrido ningún infortunio. Si estuviera herido, yo lo sabría. ¿Y por qué tomó esa decisión, Safira?, preguntó Arya. Acabaría antes mostrándoslo que explicándoslo con palabras. ¿Puedo? Todos dieron su consentimiento. Una riada de recuerdos de Safira penetró en Nasuada. Vio la oscuridad de Helgrin desde lo alto de una capa de nubes. Oyó a Eragon, a Roran y a Safira discutiendo el mejor modo de atacar. Asintió al descubrimiento de la guarida de los Razak. Experimentó la batalla épica de Safira con los Rebrakka. La procesión de imágenes fascinó a Nasuada. Había nacido en el Imperio, pero no recordaba nada de todo aquello. Era la primera vez en su vida adulta que veía algo más que los territorios fronterizos de las posesiones de Galbatorix. Por fin llegaron Eragon y su discusión con Safira. Safira intentaba ocultarlo, pero la angustia que sentía por dejar solo a su amigo seguía siendo intensa e hiriente. Nasuada tuvo que secarse los pómulos con las vendas de sus antebrazos. No obstante, los motivos que dio Eragon para quedarse, matar al Razak y explorar el resto de Helgrin, le parecieron inadecuados. Puede que Eragon sea impulsivo, pensó frunciendo el ceño, pero desde luego no es tan tonto como para poner en peligro todos nuestros objetivos solo por visitar unas cuantas cuevas y completar su venganza hasta los últimos límites. Tiene que haber otra explicación. ¡Maldición!, exclamó el rey Orrin. Eragon no podía haber escogido un momento peor para irse por su cuenta. ¿Qué importa un único Razak cuando todo el ejército de Galbatorix se encuentra a solo unos kilómetros de aquí? Tenemos que hacer que vuelva. Ángela se rió. Estaba tejiendo un calcetín usando agujas de hueso, que entrechocaban y rascaban entre sí con un repiqueteo constante, aunque peculiar. ¿Cómo? Estará viajando de día, y Safira no se atreverá a volar por ahí en su busca mientras el sol esté alto, cuando cualquiera podría verla y alertar a Galbatorix. Sí, pero es nuestro jinete. No podemos quedarnos sentados mientras él se encuentra en medio del territorio enemigo. Estoy de acuerdo, dijo Nareim. Sea como sea, tenemos que asegurarnos de que vuelve sano y salvo. Grimboth Othgar adoptó a Eragon en su familia y en su clan, que es el mío, como sabéis, y le debemos la lealtad de nuestra ley y de nuestra sangre. Arya se arrodilló y ante la sorpresa de Nasuada empezó a desacordonarse y atar de nuevo la parte superior de sus botas. Con uno de los cordones entre los dientes, dijo: Safira, ¿dónde estaba exactamente Eragon cuando entraste en contacto con su mente por última vez? En la entrada de Helgrin. ¿Y tienes alguna idea del camino que pretendía seguir? No lo sabía aún ni él mismo.
Entonces tendré que buscar en cualquier lugar posible, dijo Aria, que se puso en pie de un brinco, como si fuera una gacela, dio un salto adelante y echó a correr por el descampado, y desapareció por entre las tiendas y hacia el norte, rápida como la luz y el viento. ¡Aria, no! Gritó Nasuada, pero la elfa ya se había ido. Nasuada se la quedó mirando. Estaba a punto de dejarse llevar por la desesperanza. El centro se está hundiendo, pensó. Agarrando los bordes de la irregular armadura que le cubría el torso con ademán de quitársela, Garbog se dirigió a Nasuada. ¿Quiere que la siga, señora acosadora de la noche? No puedo correr tan rápido como los pequeños elfos, pero sí cubrir la misma distancia. No, no, quédate. Aria puede pasar por humana a cierta distancia, pero los soldados te perseguirían en cuanto te vieran algún granjero. Estoy acostumbrado a que me persigan, pero no en pleno territorio del imperio, con cientos de hombres de Galbatorix merodeando por el campo. No, Aria tendrá que cuidarse sola. Ojalá encuentre a Eragon y lo proteja, porque sin ellos estamos condenados.